Hola a todos, bueno, vamos a ver lo que nos había quedado pendiente de la clase pasada, que era la estructura de los nucleótidos con un poquito más de detalle. Para refrescar la memoria, recordemos que los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos. Entonces, cuando hablemos de un nucleótido, vamos a hablar de un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Esas tres cosas unidas conforman el nucleótido. Cuando hablamos únicamente de el azúcar con la base nitrogenada, estamos hablando de un nucleócido con S. Y si a eso le sumamos el grupo fosfato, ahí podemos hablar de un nucleótido. Entonces, el azúcar que conforma a los nucleócidos o a los nucleótidos es una ribosa, ¿sí? Es un monosacárido de 5 carbonos que cuando se cicla, fíjense, lo hace de esta manera. El carbono uno queda de este lado, uno que es el carbono anomérico, ¿sí? Que es el que puede estar en posición alfa o beta, porque es el carbono carbonílico, la ribosa es una aldosa, ¿sí? Entonces, el que queda como carbono anomérico al ciclarse es el carbono uno. Y fíjense, tenemos carbono uno, carbono 2, carbono 3, carbono 4, y el carbono 5 queda por fuera del anillo, ¿sí? Se proyecta hacia este lado. Entre los carbonos uno y 4 se forma la unión hemiacetálica y acá tenemos el átomo de oxígeno correspondiente. Entonces, al carbono uno de esta ribosa, que va a estar en posición beta, ¿sí? El carbono, o sea, ¿se acuerdan que los anómeros teníamos el oxidrilo que podía estar hacia arriba o hacia abajo? Cuando estaba hacia arriba, hablábamos de que está en posición beta. Bueno, este anómero tiene este carbono anomérico en posición beta. Entonces, este carbono uno se va a enlazar con el nitrógeno de uno de los anillos de la base nitrogenada. Y ojo acá, porque depende de si la base es púrica o pirimidínica, el nitrógeno cambia, ¿sí? Si estamos hablando de una base púrica, el nitrógeno que participa en la unión con el azúcar es el nitrógeno uno. Se lo tienen acá igual. Y si estamos hablando, perdón, es el nitrógeno, sí, uno, si hablamos de una base pirimidínica, ¿sí? Acuérdense, bases pirimídicas son las que tienen un solo anillo y las bases púricas son estas que están acá, que son las que tienen dos. Entonces, cuando lo que se une es una base pirimidínica, el que participa de la unión es el nitrógeno uno de la base con el carbono uno de la ribosa, ¿sí? Y el enlace es beta N-glucosídico. Beta N-glucosídico. Cuando hablábamos de la unión entre dos monosacáridos, hablábamos de enlaces O-glucosídicos, porque los monosacáridos quedaban vinculados por un átomo de oxígeno. Acá, fíjense que el que vincula la base con el azúcar es un nitrógeno. Por eso hablamos de una unión N-glucosídica. Y beta, ¿por qué? Porque este carbono está en posición beta. Entonces, si hablamos de una base pirimidínica, nitrógeno uno de la base se vincula con carbono uno de la ribosa. Y si hablamos de una base púrica, el que participa es otro nitrógeno, que es el nitrógeno 9, ¿sí? Eso es general, o sea, así en general, para todas las púricas, por eso son adenina y guanina, eh, para todas las púricas, el nitrógeno que participa en el enlace glucosídico con la ribosa es el 9, y para todas las pirimídicas, que son las tres que quedan, el nitrógeno que participa en la unión es el nitrógeno 1. Entonces, este enlace siempre es beta-glucosídico y salvo esta distinción entre los nitrógenos que participan de las bases, la verdad que no hay mucho más para aclarar. Eh, bien, entonces esto respecto a la unión de la base con la ribosa. Esto estudienlo y recuérdenlo porque a veces se ha preguntado. Después, respecto a la estructura de la ribosa, a esta ribosa le pueden pasar dos cosas. Puede estar, fíjense, en el carbono 2 puede tener un hidroxilo, ¿sí? Y el hidrógeno de este lado. O bien nos puede pasar como acá, que en el carbono 2 ven de la ribosa, perdió un oxígeno. Eso es lo que llamamos la desoxidación, ¿sí? Esta molécula que está acá, en realidad es un derivado de la ribosa original, por decirlo de alguna manera, que ¿qué es lo que le pasó? Se desoxidó en el carbono 2. Por eso decimos, cuando le pasa esto a la ribosa, esta molécula la vamos a llamar 2-desoxirribosa. ¿Por qué? Porque en el carbono 2 sufrió una desoxidación. ¿Cómo se dan cuenta? Fíjense que acá le falta un oxígeno. Acá lo que debería ocurrir es esto, ¿sí? Que hay un oxidrilo en el carbono 2. Acá no hay.
acá hay solamente un hidrógeno, perdió un oxígeno, se desoxidó en el carbono 2. Esa 2-desoxirribosa es la que forma parte de la estructura de los ácidos desoxirribonucleicos, o sea, del ADN, y esta que está acá es una ribosa común, en la que forma parte de los ácidos ribonucleicos, o sea, de la RN. Bien, entonces hasta acá tenemos perfectamente formada la estructura del nucleócido. Perfecto, no hay mucho más que agregar. Nos queda acá este carbono 5 por fuera del anillo. A ver si puedo pasar de diapo. ¿Qué le falta a este nucleócido para que se convierta en un nucleótido? El grupo fosfato. Y el grupo fosfato entonces se va a enlazar con el carbono 5 del nucleócido. ¿Ok? ¿Y cómo se va a unir? Mediante un enlace, un éster fosfórico. ¿Sí? Un éster fosfórico. ¿Por qué éster? Porque está involucrado, fíjense. El grupo, bueno, acá no se ve muy bien, pero está involucrado el grupo ácido, ¿sí? De el ácido fosfórico, o sea, de este fosfato, y el alcohol del carbono, creo que acá se ve un poquito mejor. Fíjense que en el carbono 5 tenemos un hidroxilo, y este hidroxilo se va a unir con el ácido fosfórico de una molécula de fosfato. Entonces, se va a vincular el hidroxilo, que acá ya no está porque la unión ya se produjo, del carbono 5 de la ribosa, con el ácido fosfórico de esta molécula que está acá, que es un fosfato, un anhidro fosfórico. Entonces, se forma la unión de tipo éster fosfórica, miren, se ve claramente acá. Tenemos el fósforo en doble enlace con un oxígeno y después en simple enlace con otro oxígeno que se vincula al carbono de la ribosa. ¿Sí? Esta que está acá es el éster fosfórico. Si acá tuviésemos un carbono, diríamos que es un éster normal, pero bueno, no, tenemos un fósforo, por eso hablamos de éster fosfórico. Bien, y así queda conformada la estructura del nucleótido. Recuerden, acá no lo tenemos, pero recuerden que entre grupos fosfato se puede, o sea, se pueden unir dos grupos fosfato más, ¿sí? Uno acá y otro acá. Yo puedo tener hasta 3 grupos fosfato en un nucleótido. Y entre los grupos fosfatos, la unión es de tipo anhídrido fosfórico, que recuerden que son uniones de alta energía, por eso a veces las van a encontrar dibujadas con una ondita, ¿sí? Es como si yo, veamos a ver si puedo escribir. Fíjense, como si yo acá le agregara otro grupo fosfato, aunque desaparece esto, bueno, porque creo que tengo que usar esto. Ahí va. ¿Ven? Ahí está la unión de alta energía, acá agrego un fosfato más, y una, y puedo tener una más, o sea, puedo tener hasta 3 como máximo. Estas uniones de acá, estas, estas, que acá no se ve bien los enlaces entre los átomos, pero bueno, no importa, son de tipo anhídridos y van a reaccionar dos ácidos fosfóricos entre sí y van a formar un anhídrido fosfórico. Y ese enlace es un enlace de alta energía, que quiere decir que cuando yo lo rompo, libera mucha cantidad de energía que puede ser usada para impulsar otras reacciones. Lo vamos a ver dentro de unas semanas cuando empecemos a ver metabolismo. Bien, entonces hasta acá tengo formada la estructura del nucleótido. Yo lo voy a llamar A, o sea, MP, lo voy a llamar monofosfato, ¿sí? Si estoy hablando de un nucleósido que tiene un fosfato, difosfato si tiene 2 grupos fosfatos y trifosfato si tiene 3 grupos fosfatos. Entonces, pongamos que esta base nitrogenada es la adenina. Tendríamos, en este caso, una adenina trifosfato, que amigablemente lo vamos a llamar AT. A, T, P. Sí, y así, bueno, la nomenclatura con todas las bases nitrogenadas. Si la base es guanina, se va a llamar GTP, si es uracilo, UTP, y así sucesivamente. Bien, veamos ahora cómo se van a unir estos nucleótidos ¿sí? entre sí. Porque es necesario que se unan para polimerizarse y poder formar los ácidos nucleicos y esas cadenas polinucleotídicas que después van a conformar el ADN o el AR. Entonces, estos nucleótidos se van a unir mediante un enlace fosfodiéster, que ahora vamos a ver por qué le decimos fosfodiéster, que se va a producir entre el grupo fosfato del carbono 5
de un nucleótido, o sea, este, y el alcohol, fíjense que está acá en amarillo, del carbono 3 del nucleótido anterior, o sea, el nucleótido que va a tener inmediatamente arriba, ¿sí? Em, entonces, entre el grupo fosfato del carbono 5 y el alcohol del carbono 3 del nucleótido anterior, del nucleótido de arriba. Y se unen un ácido fosfórico con un alcohol, se forma otra unión de tipo éster. Entonces, ¿se acuerdan que yo acá también tenía un éster fosfórico? Porque el grupo fosfato se une al carbono 5 por éster fosfórico. Entonces voy a tener un éster acá con el carbono 3 y otro éster acá con el carbono 5. Por eso decimos que la unión es de tipo fosfodiéster. ¿Sí? Fíjense, acá se ve más claro, el ácido fosfórico es este. ¿Ven? El fósforo en doble enlace con el oxígeno y el alcohol, este es el ácido fosfórico, se va a unir con otro alcohol en una unión de tipo éster fosfórico. Entonces fíjense que acá me queda un éster para un lado, con el carbono 3, y un éster para el otro, ¿sí? Con el carbono 5. Por eso decimos que la unión es de tipo fosfodiéster. Acuérdense que es una condensación, o sea que se elimina una molécula de agua. Entonces, por eso a mí, o sea, si yo sigo insertando nucleótidos hacia arriba, siempre se van a unir el carbono 5 con el 3, el 5 con el 3, el 5 con el 3. Eso va a determinar que en una cadena de polinucleótidos, en el nucleótido de arriba, quede libre el carbono 5. O sea, cuando el nucleótido de arriba de todo ya no se une más con ningún otro nucleótido de arriba, queda libre. ¿Sí? ¿Qué extremo queda libre? El extremo 5, porque ya no se une con otro nucleótido arriba. Entonces queda libre el extremo 5. Este es el extremo 5'. Hacia el lado de abajo va a quedar libre al revés, el extremo 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hacia abajo no se va a vincular con ningún otro nucleótido, entonces el extremo 3 va a quedar libre, va a quedar sin unirse. Este es el extremo 3. Entonces, así es como se genera un extremo 5 y un extremo 3. Lo que puede pasar es que este nucleótido, si yo lo tengo, supongamos así, lo doy vuelta, entonces me queda de este lado del extremo 3 y de este lado del extremo 5, ¿sí? Eso puede ir variando, de hecho en el ADN están así enfrentados de manera antiparalela. Pero por eso quedan libres los extremos 5 y los extremos 3, ¿sí? ¿Qué me va a quedar libre en el extremo 5? Que es este que está acá. En realidad el 5 está acá abajo, pero le corresponde a este carbono, si eso está mal. Eh, Me queda libre acá, este carbono, que probablemente esté unido con el grupo fosfato, pero el carbono que queda libre es el 5. Yo indico los carbonos libres. Y abajo me queda libre el carbono 3. ¿Sí? Eh, Bien, y eso era un poquito lo que quería que termináramos de ver, con un poquito más de detalle los enlaces para que entendieran por qué se produce fosfodiéster, por qué se produce un éster, entre quiénes, etc. Bueno, espero que les haya servido y cualquier duda nos preguntan. Nos vemos cuando retomemos los prácticos. Les mando un beso y buen fin de. Chau, chau.